Ya estamos a punto de terminar la respiración celular. Y es que el camino hasta llegar hasta aquí ha sido largo y un poco tedioso. Pero lo hemos superado con éxito y hemos pasado ya por 2 diferentes etapas y estamos a punto de llegar a la meta, la cadena de transporte de electrones y la fosforilación oxidativa. Pero antes de nada debemos ponernos en situación y recordar de dónde venimos antes de empezar la cadena de transporte de electrones. Y es que recordamos, teníamos un destino principal, llegar hasta el piruvato, porque necesitábamos del ácido pirúvico, o lo que es lo mismo piruvato, para obtener acetil-CoA, ya que si no obteníamos acetil-CoA no podríamos entrar al ciclo de Krebs. Para llegar al piruvato teníamos 3 vías. Una, la diseminación de los aminoácidos. También podríamos llegar mediante la beta-oxidación de los ácidos grasos. Pero la que nos hemos centrado en estos 3 vídeos es la llegada a acetil-CoA desde la glucólisis y la posterior transformación del piruvato a acetil-CoA. La finalidad de todo esto es obtener ATP, pero es verdad que si os ponéis a hechas cuentas, hasta ahora hemos conseguido muy poquito ATP. De hecho, hemos conseguido 2 ATP durante la glucólisis y también conseguimos uno más durante el ciclo de Krebs. Pero aunque la producción de ATP hasta ahora haya sido bajita, tenemos que pensar que en la recámara todavía guardamos la producción de algunas coenzimas, como el NADH y el FADH2. De hecho, si recordáis, durante la glucólisis se producen además 2 NADH. En la transformación de piruvato a acetil-CoA también se produce un NADH. Y durante el ciclo de Krebs se producen 3 NADH y un FADH2. Además, desde que partimos del piruvato hasta que terminamos el ciclo de Krebs, todo esto lo tenemos que contar multiplicado por 2. Porque recordamos, cada molécula de glucosa se transformaba en 2 piruvatos, por lo que las vías del piruvato iban a ser 2 vías paralelas. Por tanto, recopilando, aparte de los 4 ATP que ya hemos producido, vamos a entrar a la cadena de transporte de electrones con 10 NADH y con 2 FADH2. Tenemos que recordar también que NADH y FADH2 son coenzimas reducidas, es decir, que han captado electrones en forma de hidrógeno, por lo cual en esta cadena de transporte electrónico, como su nombre indica, NADH y FADH2 van a ceder los electrones que han cogido antes en otros procesos. Digamos que NADH y FADH2 han captado electrones durante todos los procesos restantes para que ahora, cuando lleguen a la cadena de transporte de electrones, se lo vayan cediendo poco a poco y vayan pasando a lo largo de una serie de complejos que ahora veremos. De hecho, debéis imaginaros la cadena de transporte de electrones como realmente una cadena de montaje, como una fábrica. En esta cadena de montaje hay ciertas piezas que están oxidadas, y hasta que no llegue el cargamento de NADH y FADH2 a ceder los electrones, no se van a reducir. Es decir, en el momento que a esa maquinaria llega NADH o FADH2, la maquinaria pasa de estar oxidada a estar reducida, porque estas 2 coenzimas habrán cedido sus electrones. Quizá os esté sonando a chino todo lo que os estoy diciendo, porque es un poco difícil de comprender. Pero vamos a verlo un poco más en detalle para intentar que lo comprendáis mejor. Antes de nada, recordad que la cadena respiratoria o cadena de transporte de electrones ocurre en el interior de la mitocondria, concretamente en la membrana mitocondrial interna, es decir, en las crestas mitocondriales. En estas crestas mitocondriales se van a dar una serie de pasos de oxidación, recordad, de ceder electrones, desde la molécula de NADH o FADH2 hasta el último aceptor de electrones, que va a ser
el oxígeno, produciéndose así una molécula de agua. Estos electrones que se van a ir moviendo a lo largo de la cadena de transporte electrónico van a liberar una energía que va a ser usada por la ATPasa en el proceso que se denomina fosforilación oxidativa para crear ATP. Los protones y los electrones que ceden el NADH y el FADH2 van a viajar por las crestas mitocondriales a través de una serie de complejos. El complejo 1, o NADH deshidrogenasa, el complejo 2, coenzima Q, ubiquinona, el complejo 3, citocromo BC1 y el complejo 4, complejo citocromo oxidasa. En este viaje se van a transportar una serie de electrones y una serie de protones que nos van a servir para completar la cadena de transporte y la fosforilación oxidativa. Vamos a verlo con más detalle. Para entenderlo mejor, lo he representado con este esquema. Aquí tenemos los 4 complejos, el 1, el 2, el 3 y el 4. Y además, algunos citocromos o algunas coenzimas que por el camino vamos a ir viendo. En primer lugar, vamos a ver cómo en el complejo 1 el NADH se oxida a NAD, cediendo al complejo 1 2 electrones. Ahora mismo el complejo 1 estaría reducido porque ha captado los electrones que le ha cedido el NADH. En el paso de los electrones por los diferentes complejos vamos a ver cómo se bombean hidrógenos desde la matriz mitocondrial al espacio intermembranoso. Concretamente, en el complejo 1 se van a bombear 4 hidrógenos. Estos electrones van a ir pasando por los diferentes complejos. Es ahora en este momento el complejo 2 el que está reducido y el 1 oxidado, pues acaba de perder los electrones. Estos electrones pasan al complejo 3. Este complejo también bombea 4 protones al espacio intermembranal cuando recibe los electrones. Los electrones se moverán al citocromo C y por último al complejo 4, el cual bombeará al espacio intermembranal 2 protones. Los electrones, al final, llegarán hasta el oxígeno molecular y se unirán con este formando una molécula de H2O. Por tanto, si nos ponemos a contar, una molécula de NADH habrá bombeado al espacio intermembranal 10 hidrógenos. Por otro lado, vamos a ver lo mismo, pero ¿qué es lo que pasa con el FADH2? Este no entra en el complejo 1, sino que entra en el complejo 2 y cede los electrones, por lo cual se oxida FAD reduciendo el complejo 2. Los electrones, igual que antes, pasarán al complejo 3, bombeando 4 hidrógenos, pasarán al citocromo y pasarán al complejo 4, bombeando 2 hidrógenos y por último serán cedidos al oxígeno molecular para transformarlo en una molécula de agua. Igualmente, si nos ponemos a contar, por un FADH2 que entre en la cadena de transporte electrónico, se bombearán 6 hidrógenos al espacio intermembranal. ¿Y para qué queremos todos estos hidrógenos? Os estaréis preguntando. ¡Ay, qué interesante! Cuéntamelo todo. Pues aquí es donde vamos con el final de la cadena, la fosforilación oxidativa. Este proceso, según la hipótesis de Mitchell en 1961, se realiza de la siguiente manera. La ATP sintasa es un complejo enzimático muy especial. Este aprovecha la energía suministrada por los protones al pasar por ella para sintetizar ATP. Si os dais cuenta, para sintetizar un ATP deben pasar 3 protones. Estos protones entran a favor de gradiente de concentración. Estos concretamente entran a la parte F0 de la enzima y cuando se acumulan 3 protones de hidrógeno en el rotor o la parte F0, este gira y hace que en la subunidad F1 una molécula de ADP se una a un fósforo inorgánico formando ATP. El proceso de la ATP sintasa es muy complejo, pero solo debéis quedaros con que hacen falta 3 protones de hidrógeno para mover el rotor y sintetizar un ATP mediante un ADP. Por tanto, si por cada 3 hidrógenos se forma un ATP,
Recordamos, un NADH bombeaba 10 hidrógenos al espacio intermembranal, por lo que si 3 hidrógenos es un ATP, 10 hidrógenos serán aproximadamente 3 ATP. Lo mismo con el FADH2. Si cada FADH2 produce 6 hidrógenos, esto, haciendo la regla de 3, podremos calcular que son 2 ATPs. Por tanto, ahora que hemos llegado al final, ¿cuál es el balance energético de todo este proceso de la respiración aerobia? Es decir, ¿cuánto ATP estamos produciendo al final del proceso? Pues ha llegado el momento de hacer las cuentas y recopilar todo lo que hemos conseguido a lo largo del proceso de respiración celular. Partíamos de un proceso de glucólisis, donde la glucosa se transformaba a piruvato. En él se producían 2 ATPs y además 2 NADH. Estos NADH ingresarán en la cadena de transporte de electrones y, como hemos visto, pues nos darán 6 ATPs, 2 por 3, que producía cada NADH, 6 ATPs. En la siguiente fase, la transformación de ácido pirúvico a acetil-CoA, se iban a producir 2 NADH y por cada NADH 3 ATPs. Por tanto, gracias a la transformación de ácido pirúvico a acetil-CoA, obtendremos 6 ATP. En el ciclo de Krebs vamos a obtener 2 ATPs. Además, 6 NADH y además 2 FADH2. Cada NADH sintetizará 3 ATP y cada FADH 2 ATPs, por lo cual del ciclo de Krebs obtendremos 24 ATPs. Si lo sumamos todo, al final de este proceso tendremos 38 ATPs. Y estos serán los beneficios energéticos que nos ha producido la respiración celular. Y la respiración aerobia ha llegado a su fin. En futuros vídeos debemos hablar de la respiración anaerobia, es decir, cuando se forma el piruvato, pero este no tiene acceso al oxígeno, entonces sigue la ruta de las fermentaciones. Aquí despedimos el vídeo de la cadena de transporte de electrones y la fosforilación oxidativa. Nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!